Buenas noches, jóvenes. Es un gusto nuevamente tenerlos a ustedes, agradeciendo su presencia. Y vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy con esta diapositiva que nos muestra esta imagen. ¿Qué observan ustedes? ¿Qué ven en esta imagen, jóvenes? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué se observa aquí? A ver, Sergio, ¿me puedes decir qué es lo que observas? Bueno, pues es un condensador. A ver, Juan Carlos me dice un condensador, Sergio me dice fusible. No, muchachos, es una lámpara fluorescente. De repente, por lo que ustedes están viendo su celular, es una parte o un extremo de una lámpara fluorescente, ¿no? Y se habrán preguntado ustedes, si observan aquí en la lámpara, aquí tenemos el filamento, ¿no? En esta partecita tenemos el filamento y los terminales del filamento. De un solo lado, el tubo fluorescente va a tener dos filamentos y va a tener cuatro patitas, dos en cada extremo, ¿no? Ustedes se han preguntado o saben cómo enciende una lámpara fluorescente. Allá, no te preocupes, Sergio, no es por las patitas. ¿Cómo enciende una lámpara con fluorescente? La lámpara fluorescente prenderá directamente. ¿Qué dicen, jóvenes? No, me dice Sergio Eloy, ¿no? ¿Qué dispositivos o accesorios tiene un equipo fluorescente? Porque una cosa es hablar de un tubo fluorescente y otra cosa es hablar de Tiene un un... arrancador y también tiene como, no me acuerdo el nombre exacto, es Tiene un arrancador y un reactor, ¿no? No un transformador, sino es un reactor que es similar a un transformador, pero no. El transformador tiene un bobinado primario y uno secundario, no. Este tiene una bobina que produce una reactancia, ¿no? Ahora, ¿cuál será la función de cada uno de ellos? Eso es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Y también existirá otro dispositivo u otra forma de prender una lámpara fluorescente. Solamente es mediante estos accesorios o dispositivos, ¿no? Un arrancador, un reactor. Podemos encender una lámpara fluorescente o existen otros dispositivos. Eso vamos a ver en nuestra clase del día de hoy, que es la actividad 21, y vamos a hablar de las lámparas fluorescentes. El propósito es reconocer y realizar pues representaciones de conexión en las lámparas fluorescentes. Aunque hoy en día ya en las instalaciones domiciliarias un poquito que han quedado de lado estas lámparas fluorescentes, ¿no? Pero siempre es bueno conocerlas. Las lámparas fluorescentes se usan mucho en la industria, en librerías, en jardines, y hay que decirlo así, han sido también reemplazadas por las lámparas LED. A continuación vamos a ver un videíto sobre cómo funciona o cuál es el principio de funcionamiento de las lámparas A fluorescentes. diferencia de las bombillas incandescentes, las lámparas fluorescentes no encienden en forma instantánea. Cuando se acciona el interruptor, la corriente eléctrica pasa a través de los elementos ubicados en los extremos del tubo y llega por ambos lados hasta el partidor. El partidor es un ingenioso interruptor automático accionado por calor. Su interior contiene una atmósfera de gas neón y dos electrodos, uno fijo y otro conectado a un termostato bimetálico.
Cuando recién se enciende el tubo fluorescente, el partidor está frío y la corriente solo puede circular a través del gas neón, lo cual lo enciende, generando luz y calor que se transmite hasta ambos electrodos. En un momento determinado, el elemento bimetálico, que se ha ido curvando, toca al segundo electrodo, con lo cual se cierra el circuito. Con ambos electrodos en cortocircuito, cesa de circular corriente por el neón, el que se apaga. Algunos instantes más tarde, los electrodos vuelven a enfriarse, con lo cual se interrumpe el flujo de electricidad a través de ambos. Justo en este momento, y con la ayuda del elemento llamado reactor o ballast, salta en el interior del tubo la descarga que dará inicio a la emisión de luz fluorescente. Obsérvese que a partir de este momento, el recorrido de la corriente eléctrica se realiza directamente entre ambos filamentos. La tensión eléctrica existente cuando se activa la descarga en el tubo fluorescente es sensiblemente menor que la tensión que requiere el neón para operar como una lámpara y volver a calentar al bimetal. De esta manera, se evita que el partidor opere en ciclos, abriendo y cerrando sus circuitos. Limita y regula la corriente para el correcto encendido de los filamentos dentro del tubo. Genera en un momento determinado una sobretensión eléctrica que facilita el inicio de la descarga de corriente al interior del tubo. Y finalmente, limita y regula el valor de la corriente necesaria para mantener encendido el arco de luz ultravioleta en el interior del tubo. En cada coalición, un electrón perteneciente a un átomo de mercurio gana energía suficiente para saltar a una órbita más alejada del núcleo. Tras unos instantes, el electrón cae de vuelta a su órbita original, con lo cual emite una onda electromagnética. En el caso del gas de mercurio, la radiación producida tras el bombardeo de electrones consiste fundamentalmente en rayos ultravioleta, que son invisibles para el ojo humano. Sin embargo, cuando estos mismos rayos ultravioleta chocan con los átomos de fósforo que recubren el interior del tubo, hacen que los electrones del fósforo emitan luz visible. El proceso de conversión de un tipo de luz en otra se conoce como fluorescencia. Como la descarga eléctrica que se produce en el tubo es instantánea una vez iniciada, los tubos fluorescentes muestran un parpadeo característico. Por esta razón, las lámparas fluorescentes se instalan a menudo en parejas y se utiliza un condensador eléctrico para conseguir que un tubo esté encendido en el instante en que el otro está apagado y viceversa. El resultado de este encendido alternado es una emisión de luz más estable y grata. Bien, jóvenes, hemos visto más o menos en el video el funcionamiento de un equipo fluorescente por precalentamiento. Bien, vamos a observar aquí vemos de que un equipo fluorescente recto por precalentamiento se dice, y técnicamente se dice por precalentamiento porque se van a calentar los filamentos del tubo. Ahora, el tubo fluorescente no va a encender solo, sino necesita una serie de accesorios que lo van a acompañar para este encendido. Y uno de ellos va a ser el arrancador, ¿no? O chanchito, que lo conocemos nosotros. Otro de los accesorios va a ser el reactor, ¿no? Y no podemos dejar de lado la base o los portalámparas. Vamos a tener uno compuesto que vemos aquí en la parte superior y uno simple. ¿Estamos, jóvenes? Ahora, si mi tubo fluorescente es de 40 watts, mi reactor tiene que ser de 40 watts. Hoy día venden todavía reactores de 36 y 40 watts. Esto significa que ese reactor le da para tubos fluorescentes de 36 o tubos fluorescentes de 40. Los arrancadores hoy en día son universales. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener un fluorescente de 20 watts
o un fluorescente de 40 watts, igual me va a funcionar el arrancador, ¿no? En el caso que tenga yo un tubo fluorescente de 20 watts, mi reactor sí o sí tiene que ser de 20, porque si no lo malogramos. ¿Estamos, muchachos? Bien, vamos a ver qué cosa es la lámpara fluorescente. Pues como hemos visto, la lámpara fluorescente es un cilindro de vidrio en cuyo interior se van a alojar una serie de materiales. Estos materiales pues van a ser el vidrio, el fósforo que recubre internamente todo el tubo fluorescente, ¿no? Y este fósforo va a producir pues la luminiscencia. Vamos a tener el gas de mercurio y gases inertes como el neón y el argón. Yo creo que muchos de ustedes han tenido la mala experiencia de que se les habrá caído o habrán visto cuando se cae un tubo fluorescente, como si explota. Es debido a que en su interior tiene pues el gas inerte, el gas neón y el argón, ¿no? Ahora, las lámparas fluorescentes van a variar. Vamos a tener lámparas fluorescentes de diferentes potencias y también sus medidas varían. Por ejemplo, una lámpara fluorescente de 18 a 20 watts vamos a tener, que son más chicas, su longitud va a ser después de 590 milímetros. ¿Qué quiere decir? Más o menos pues 59 centímetros. Vamos a tener también lámparas fluorescentes entre 36 watts y 40, que van a ser más largas, ¿no? Y estas tienen pues 1200 milímetros, ¿no? O exactamente 1,20 m. Y vamos a tener lámparas fluorescentes de 52 a 60 watts, que pues van a tener cerca de 1,5 m, ¿no? Las dimensiones, ¿no?, del tubo tienen un diámetro de 38 milímetros, ¿no?, en los tres tamaños. Por eso que los hace más accesibles y más prácticos en colocarlos en los soportes establecidos, ¿no? Ya los soportes son universales. Ahora, el principio de funcionamiento, ¿no? Miren, la lámpara fluorescente va a tener o va a constar de un casquillo. Vean ustedes en el lado izquierdo, un casquillo. Vamos a tener el tubo, vamos a tener una capa fluorescente, ya, que va a producir pues el destello en la luz visible. Vamos a tener los electrodos de wolframio en ambos extremos, tanto en el lado derecho, aquí, como en el lado izquierdo, ¿no? Vamos a tener los electrodos de wolframio, que es la materia emisora de electrones. Aquí se van a producir la chispa. Vamos a tener que el interior del tubo está pues recubierto por gas argón y vapor de mercurio, y vamos a tener de que el choque entre el mercurio y el gas argón, ¿no?, el choque de estos dos átomos y sus electrones pues libres de ellos va a chocar contra el polvo o la partícula fluorescente, produciendo la luz visible. Ahora, ¿cuál es el principio de funcionamiento? Vamos a tener el proceso de encendido. Miren, en el proceso de encendido, lo primero es de que
aquí juega un rol muy importante el arrancador y el reactor. El reactor y el arrancador. Mi tubo fluorescente va a tener una conexión muy especial. Miren, voy a regresar a la primera imagen. Yo voy a tener que mi reactor, miren jóvenes, mi reactor va a tener dos entradas. ¿Ya? Vamos a tener la línea L1 y L2, o mi línea L y mi línea N. Entonces, mi línea L, como hemos dicho, siempre va a ir a mi interruptor, a un tornillo de este interruptor, y el otro tornillo va a ir a un extremo del reactor. No interesa el orden, ya, a un tornillo del reactor. El otro tornillo del reactor va a salir al tornillo de la parte superior de la lámpara compuesta. Esta lámpara, muchachos, muchos modelos, vista así de abajo, tiene esta figura. Tiene esta figura, muchachos. Se ve más o menos esta figura y solamente se ve un tornillo. Y vamos a tener un tornillo en la parte frontal, y sobre esta base media redonda se aloja el arrancador, ¿no? Aquí va a ir alojado el arrancador. Ahora, hay otras bases compuestas que vienen así. Ya son bases un poquito más económicas o simples. Viene el tornillo, y esto va a venir así, una línea interna. Esto viene la línea interna que conecta al tornillo. Viene la otra línea, ¿no? Donde aquí se aloja el arrancador, y también trae otro tercer tornillo. Ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando armen un equipo fluorescente, ¿no? Pero por lo general ya los equipos fluorescentes vienen armados, pero de repente les piden hacer mantenimiento, cambiar uno de los soquetes. Siempre es bueno realizar el armado. Vamos a tener, muchachos, que algunos soquetes vienen de esta forma, visto de la parte posterior o de abajo, y otros vienen de esta. Entonces, cuando vienen así con tres tornillos, el cable del reactor, muchachos, mi reactor, que es el reactor, es un bobinado, un conductor o un terminal de reactor viene aquí al tornillo para cerrar circuito con el arrancador. Recuerden, aquí va a ir mi arrancador, ¿no? Entonces, cuando yo coloque mi arrancador, una patita va a chocar con una laina y la otra pues con la siguiente. Aquí va a venir un cable y aquí va a salir el otro cable de este tornillo, cerrando el circuito. Miren, de aquí sale el cable, lo estoy dibujando con azul, y va al portalámparas simple, y luego el otro tornillo del portalámparas retorna a mi línea N. ¿Estamos, muchachos? Eso es la conexión de un fluorescente recto por precalentamiento. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo funciona? Miren, la conexión, lo que hemos hecho nosotros es de que el reactor, ¿no?, va a estar conectado con una patita del lado izquierdo y una patita del lado derecho, que va a ser el encargado de cerrar el circuito del tubo fluorescente. Luego vamos a tener que mi línea va a ir al interruptor, y mi línea N va a ir a mi reactor. Mi reactor va a tener dos tornillitos de conexión. Por un tornillo entra mi línea N
y por el otro sale la otra línea que yo la voy a conectar a mi base compuesta. Entonces, ¿cómo funciona? Como hemos visto en el video, una vez que yo accione mi interruptor, la corriente en un primer instante va a fluir por el interruptor, va a fluir a través de uno de los electrodos, va a ir por el tubo de mi arrancador y continúa su trayecto por el otro electrodo, pasa a través del reactor y cierra circuito. Una vez que se cerró circuito, aquí en mi arrancador va a tener dos laminitas. El arrancador es un tubo, pues, que va a tener un pequeño gas. Este gas se va a calentar. Ahora, una de las laminitas es una lámina fija y la otra es bimetálica. ¿Qué significa bimetálica? Porque conforme se va a calentar al paso de la corriente, pues esta se va a ir separando y va a abrir el circuito. En un instante, esta lámina va a estar cerrada, permitiendo la circulación de corriente por todo este circuito. Ahora, ¿qué va a hacer? Se va a calentar este bimetal y también se va a calentar los electrodos del tubo fluorescente. Ustedes saben que el tubo fluorescente va a tener dos electrodos, un electrodo en cada lado. Una vez que se calientan los electrodos, jóvenes, se abre el bimetal, ¿no?, que tiene el arrancador y deja de pasar la corriente por el arrancador o chanchito. ¿Y por dónde va a pasar? ¿O por dónde va a circular la corriente? Gracias a la reactancia, porque en un momento va a elevar la intensidad de corriente para que se calienten los electrodos. Luego la corriente va a circular a través del tubo. A través del tubo va a circular la corriente. Y la reactancia, en un instante, en el instante de calentamiento, hacía que mi equipo o mi equipo consumiera más corriente, se va a comportar como una resistencia y va a limitar el paso de la corriente, y de hecho que va a bajar el voltaje y la intensidad de corriente estando en serie con el tubo. Ahora, la corriente va a circular por el interior del tubo, provocando el choque entre los átomos de mercurio con los gases de gas inerte como el neón, y se va a producir la luz, ¿no? Estos átomos que van a estar chocando, pues van a chocar contra el polvo fluorescente y se va a emitir la luz aquí en el tubo, ¿no? Y esto se va a dar todo el tiempo que mi interruptor esté encendido. Una vez que yo desconecte mi interruptor, deja de circular corriente y deja de pasar la corriente por el interior del tubo, ¿no? Miren, el gas se calienta, hace que el conductor salte, va a haber una chispa, las láminas del cebador se abren, vean la figura número 4, y la corriente va a circular por el interior de la lámpara. Ahora, los elementos, como les dije, que componen el equipo fluorescente es el cebador. ¿Y cuál es su función? Es elevar la temperatura del gas en el encendido, pues, del tubo fluorescente, ¿no? Luego vamos a tener la reactancia. Esta reactancia, pues,
Es fundamental en los equipos fluorescentes por precalentamiento. Necesitamos pues de ella, porque vamos a necesitar que se eleve en un instante hasta 1000 voltios la tensión para que encienda nuestra lámpara fluorescente, ¿no? En un instante. Luego, pues, ya que se encendió el tubo fluorescente, se desconecta la reactancia y solamente funciona como un dispositivo en serie a la lámpara, ¿no? Muy importante es tener en cuenta de que una vez que el tubo se enciende, ya no es necesario ni el cebador ni la reactancia, pero sí son imprescindibles para el encendido del tubo. Las lámparas fluorescentes en el encendido consumen más que una lámpara a incandescencia, o sea, consumen más, pero una vez encendidas se estabiliza tanto la tensión e intensidad de corriente y van a consumir menos, ¿no? Ahora, las lámparas fluorescentes pues se ubican en sitios donde no se van a encender estas por mucho tiempo, especialmente en fábricas donde los tubos fluorescentes están encendidos por horas, ¿no? Produciendo un ahorro en ellas. Bien, aquí tenemos un esquema desarrollado y un esquema explicativo. Aquí, muchachos, nosotros cuando vemos o compramos una reactancia, en la reactancia o el reactor vamos a encontrar el esquema explicativo. Vamos a tener el tubo fluorescente, vamos a tener el arrancador, el reactor y la forma como conectar, ¿no?, nuestro equipo fluorescente. Ahora, el equipo fluorescente también viene o lo podemos encontrar en forma circular. Ahora, este equipo fluorescente circular también es por precalentamiento y vamos a tener tubos circulares de 36 watts o tubos circulares de 20 watts. Y de igual forma van a necesitar de un arrancador que en el equipo fluorescente circular tiene su base para el portaarrancador, va a tener un reactor y va a tener un portalámparas o una uña. Esta uña lo único que hace es juntar el soquete, porque nuestro tubo fluorescente circular, si ustedes observan aquí en la pantalla, más o menos es así. Es como si fuese un tubo fluorescente recto, le hemos dado la forma circular, pero va a tener 4 pines o tornillos, que estos pines o terminales, perdón, van a salir en las uñas. Van a salir 4 pincitos y estos 4 pines van aquí en esta uña, ¿no? 2 hacia el lado derecho y 2 hacia el lado izquierdo. ¿Estamos ahí, muchachos? Vamos a tener el tubo fluorescente, vean ustedes, va a tener sus pines o clavijas, ¿no? 2 de ellas, que son estas, van hacia el lado izquierdo y las otras 2 van hacia el lado derecho. Vamos a tener que el tubo va a estar lleno de gas de argón, algunas gotas de mercurio, y sus paredes también van a estar recubiertas por fósforo. Ahora, me olvidaba, ¿no? Vamos a tener tubos fluorescentes de colores, verde, amarillo. Es cuando estos tubos fluorescentes adoptan ese color debido a que el fósforo le dan esa tonalidad. ¿Estamos, muchachos? ¿No?
Si yo tengo un fluorescente lila, es porque las paredes internas del tubo están recubiertas con fósforo de color fluorescente lila. Si es verde, con color verde. Si es amarillo, con color amarillo, ¿no? Aquí vamos a tener las partes de un equipo fluorescente circular. Vamos a tener el armazón metálico, las uñas metálicas, el arrancador, el portaarrancador, el portalámparas y el reactor, ¿no? Igual vamos a tener aquí el circuito eléctrico y vamos a tener pues el esquema explicativo. ¿Estamos, muchachos? Bien. Aquí tenemos un circuito pictórico, ya lo hemos visto inicialmente. Miren, observen, vamos a tener una línea, va a nuestro interruptor, a un tornillo de nuestro interruptor, el otro tornillo sale un cable y va a mi arrancador, perdón, a mi reactor. El otro tornillo de mi reactor va a ir a un terminal de mi portalámparas. El portalámparas, muchachos, ustedes lo tienen que dividir en dos hemisferios, así. Dos puntas es para un lado del tubo y las otras dos es para el otro lado. Miren ustedes, lo voy a dibujar con color rojo. Un cable llega a mi reactor, el otro va a ir, lo estoy dibujando con color rojo, va a ir a una patita de mi portalámpara. Luego yo voy a tener que, miren, observen ustedes acá, este está conectado con este de acá, esta pata o este cable del portalámparas. Este otro agujero va a estar conectado con esta y van a ir al portaarrancador. Siempre el portaarrancador, miren, van a salir, o hay que respetar las patitas que están frente a frente. ¿Estamos? Porque si ponemos este cable, miren, de este lado, que lo voy a borrar, este lo pongo yo en la patita de acá, no me va a prender el tubo fluorescente. Debemos de respetar eso. ¿Estamos, muchachos? Ahora, también nosotros podemos encender un tubo fluorescente con un balastro electrónico. ¿Cuál es la diferencia? De que las lámparas fluorescentes por precalentamiento, nosotros al encender el interruptor van a presentar un parpadeo. Pero cuando nosotros utilizamos un balastro electrónico, mi lámpara fluorescente va a encender automáticamente. Estos balastros electrónicos van a ser de diferentes tipos, diferentes clases, ¿no? Y vamos a tener diferentes tipos de conexión. Vamos a tener, por ejemplo, aquí como en la figura superior, que estoy marcando con rojo, le estoy poniendo un círculo. Aquí tenemos un tipo de balastro, el cual me dice black and white. Por estos dos terminales va a ingresar, vamos a tener la línea L y N, y sus salidas, que son red y blue. Red, miren, va a ingresar a un terminal del tubo, y las dos líneas de color azul van a ingresar al otro terminal del tubo. Pero estos tubos van a tener solamente un pin, ¿ya? Un pin o un terminal. Entonces, lo que nosotros siempre utilizamos
o son más comerciales son los tubos fluorescentes que tienen 2 pines o 2 clavijas, como es la figura de la parte inferior. Miren, aquí nosotros vamos a utilizar un balastro electrónico, y este es el más común para 2 tubos fluorescentes. Miren, y viene enumerado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 y 8. Por si acaso, esta forma de instalación, este esquema, viene en el mismo balastro, y debemos de respetar el esquema de instalación, ¿no? El 7 va a ingresar la línea N, el 8 la línea L, el 1 y el 2 van a salir para mi lado, para mis clavijas del lado derecho del tubo. El 3 y el 4 van a salir para las clavijas del lado derecho de mi otro tubo, y el 5 y el 6 van a salir para las clavijas del lado izquierdo de mis 2 tubos, haciendo un puente entre ellos. Entonces, cuando yo encienda mi interruptor, automáticamente, instantáneamente se van a prender pues los 2 tubos, ¿no? Ya no van a parpadear. Esa es la diferencia. Aquí tenemos un balastro electrónico para un tubo fluorescente, y acá abajo volvemos a repetir el esquema de un balastro para 2 tubos fluorescentes, ¿no? Ahora vamos a tener tubos fluorescentes para el tipo de arranque lento y rápido, y vamos a tener del tipo instantáneo, ¿no? Y sus longitudes, se van a dar de 1 pie o 12 pulgadas, 2 pies o 24, 4 pies 48 pulgadas, 6 pies 72 y 8 pies, ¿no? Sus potencias van a variar, van a ser de 10 vatios, 20 vatios, 40 vatios, 65 vatios y 75 vatios. Aquí tenemos las bases para nuestros tubos fluorescentes, ¿no? Los tubos Rapid Start y los tubos Slim Light, ¿no? Vamos a tener las bases, y vamos a tener algunos defectos, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero también hoy en día, ustedes dirán, ¿por qué el profe le gusta hablar mucho de los LED? Hoy en día, pues ya los tubos LED o la tecnología LED es muy importante, ¿no? Ahora vamos a tener los tubos LED. ¿Y cuál es la diferencia? Miren, un tubo fluorescente tenía o tiene una vida útil de 20.000 horas versus a un tubo LED que tiene una vida útil de 100.000 horas. Ahora, su depreciación luminosa, pues hay que decirlo, tiene un 5, es de 5000 en lo que es la lámpara fluorescente tradicional, y la lámpara LED es de 45. ¿Qué quiere decir? Que mayor, o la depreciación va a ser mucho mejor en las lámparas LED, ¿no? Ahora, ¿cómo cambiar un tubo LED o cómo colocar un tubo LED en un equipo fluorescente? Miren ustedes, en un equipo fluorescente ustedes van a tener el arrancador, ¿no? Van a tener el arrancador, van a tener el reactor. Este es un tubo, este es un equipo fluorescente montado y el tubo, pero este es un tubo fluorescente por precalentamiento. Entonces, si yo quiero colocar un tubo LED, el tubo LED va a tener las mismas medidas que un tubo fluorescente. Entonces, si yo quiero colocarlo, tengo que anular
el arrancador. El cable que estaba conectado con el arrancador lo tengo que sacar. Este cable que he hecho la conexión, sacarlo, ¿no? Lo tengo que sacar, miren, y tengo que sacar la reactancia. ¿Qué quiere decir? Los dos cables que ingresaban al reactor los saco y le hago un empalme, quedando a un extremo mi línea N, miren, de color verde, mi línea N que va hacia el lado derecho y mi línea L que va al lado izquierdo, ¿no? Quedándome así, miren, mi tubo LED, ¿no? En ambos extremos o terminales, vean, la línea L y la línea N. No es necesario conectar los dos tornillos que tiene cada base o soporte, basta con conectar a uno de los tornillos, porque cada base va a tener, o cada base o cada soporte va a tener dos tornillos, ¿no? Basta con que conecte uno, porque un extremo va a ser L y el otro extremo va a ser N. ¿Estamos, muchachos? ¿No? Bien, y la tarea del día de hoy es solamente, la pregunta número 1 es colocar los nombres del equipo fluorescente circular, ¿no? Y la tarea número 2 es realizar, a ver si se acuerdan, el circuito de conmutación tipo corto de estas dos lámparas fluorescentes, ¿no? Muchas gracias por su presencia, jóvenes. Gracias por